Pero hace días vengo diciendo, después de la pandemia y en la medida en que volvamos a tener una nueva normalidad, uno de los mayores riesgos es la criminalidad y la violencia. Primero, porque tenemos 5 millones de desempleados en Colombia. En el caso de Bogotá, cerca de 1 millón. Entonces eso llama al desespero, llama a la acción violenta. Pero dos, porque las economías criminales del narcotráfico, con la que ha habido mucha manga ancha, de la minería criminal, de una u otra manera han prosperado. Y entonces van a aprovechar esta coyuntura. ¿Qué estamos viendo ya? Un tema muy delicado. Y es que esa violencia empieza a materializarse en casos emblemáticos como el que hemos visto, el caso del robo el otro día, el caso de la muerte de la enfermera que iba con su esposo por robar una bicicleta, una serie de casos muy dramáticos, el robo de la joyería ayer, pero esto está todos los días pasando, un hecho de violencia, un hecho de amedrentamiento. Entonces hay que entender esta situación, tomar acción en lugar de andar dando excusas y mostrando debilidad, mostrando miedo. Esto es con planes, con políticas, con recursos económicos, con más pie de fuerza. Hay que preverlo como parte del post-COVID. Necesitamos más pie de fuerza en el país. Mire, cuando yo dejé el Ministerio de Defensa, dejé a Bogotá, por ejemplo, con 20.000 policías. Hoy Bogotá tiene 18.000. Si quisiéramos llevar esto siquiera al nivel de los policías que quiere la ciudad, que son por lo menos 300 por 100.000 habitantes, tendríamos que tener 21.500. Y si pusiéramos esto en el número de Nueva York, tendríamos que tener 32.000 policías. Nadie está haciendo nada por esto. Es puras excusas, puro ruido, y en cambio los ciudadanos sí necesitan ser protegidos. Bogotá, si usted rankea las 17 policías metropolitanas del país, por pie de fuerza por 100.000 habitantes, por policías por 100.000 habitantes, Bogotá tiene 234. El promedio en el país, que coincide con el estándar internacional, es más o menos 350, y ciudades, por ejemplo, como Bucaramanga, tienen más de 450. Hay una distribución inequitativa del pie de fuerza. No solo hay que aumentar el pie de fuerza, sino distribuir. Hay que enfrentar que de alguna manera hay que solventar mejorando el presupuesto, aumentando el presupuesto de seguridad. Juan Carlos Pinzón luchó mucho por esto, luchó porque no disminuyera el presupuesto de seguridad. Infortunadamente, luego de que él salió del ministerio, este tema se descuidó y el presupuesto de seguridad, el presupuesto para la policía disminuyó notoriamente, y hoy las ciudades, especialmente Bogotá, enfrentan un déficit de pie de fuerza. Pero en este momento hay que trabajar con lo que hay. Y si además Pero ¿cómo se llegó a eso, Daniel y Juan Carlos? Juan Carlos nos dice, cuando fui ministro de Defensa dejé 20.000 policías en Bogotá. ¿Cómo se llega a esto? ¿Por qué estamos hoy? ¿Cuántos años después, Juan Carlos? ¿Cuánto hace que usted salió del ministerio? 5 exactamente, Vicky, hace 5 años exactamente. ¿Cómo puede explicarse que 5 años después, que debemos tener muchos más habitantes, tengamos 2.000 policías menos en lugar de tener más de 20.000? Daniel y Juan Carlos, los escuchamos. Pues mi respuesta a eso tiene 2 dimensiones. La primera, malas decisiones en su momento. Hay gente que pensó seguramente que por firmar un acuerdo con un grupo armado, eso iba realmente a traer todo tipo de soluciones. Luego seguramente vinieron decisiones fiscales. Mejor no pongamos la plata ahí, pongámosla en otro lado. Mire, en Colombia, por la tradición, por las dificultades, por la presencia de grupos armados y de economía criminal, necesitamos proteger a la gente como prioridad. El mensaje que usted le quiere dejar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Cuenta con el apoyo del Consejo para fortalecer la política de seguridad. Esto es un trabajo coordinado. Nadie se debe lavar las manos, todos debemos asumir la responsabilidad que tenemos y hay que involucrar mucho a la ciudadanía. Coordinación, ciudadanía y transparencia en el manejo de los datos va a ayudar a que sea más eficiente y eficaz la política de seguridad. ¿Tanta dificultad va a generar más inseguridad? ¿Es propicio esto para la inseguridad? Vicky, cuando uno tiene la responsabilidad de pensar en la seguridad de las personas, que es de lo que se trata, proteger la gente, que la gente pueda desarrollar su vida, vivir tranquila, una de las cosas que uno tiene que hacer es analizar el contexto de lo que viene. Y hace meses es evidente que la pandemia está teniendo un impacto económico de lo más grave. Hoy salieron las cifras nuevas del Fondo Monetario Internacional y pone un escenario todavía peor que el que había dicho en abril. Es gravísimo lo que viene. Entonces, ¿eso qué hacía prever? Que lo que venía era un desempleo muy grande y por lo mismo las autoridades tienen que anticiparse tomando decisiones para precisamente mitigar ese riesgo, para hacer que se pueda manejar esta situación. ¿Eso qué implicaba? Que, por ejemplo, en el presupuesto de la Nación del año 2021 es necesario colocar más recursos para colocar más pie de fuerza, más capacidades
en seguridad. Y aquí se hizo un plan de desarrollo de Bogotá, pero incluso se redujo el presupuesto en seguridad cuando es una de las cosas que deberíamos estar aumentando, porque precisamente es la manera en que incluso la gente puede luego volver a aspirar a tener una actividad económica razonable. Es un trabajo conjunto en donde la clave del éxito está en la articulación. Puede haber recursos escasos, puede haber pocos recursos físicos, puede haber poco pie de fuerza, pero si hay articulación entre las autoridades locales, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, si los problemas que hay se tratan a puerta cerrada y se dicen con contundencia, como decía inicialmente Juan Carlos Pinzón, y no en Twitter echándole la culpa a otros, las cosas funcionan mejor. Mire, el secretario de Seguridad Aguacero es un tipo preparado, que conoce los temas de seguridad, que conoce Bogotá, que ha sido subsecretario de Seguridad de Bogotá, pero le queda muy difícil tratar de alinear a un trabajo conjunto a la policía y a la fiscalía cuando la alcaldesa sale con trinos contra el gobierno nacional, contra la policía, contra la fiscalía, contra todo el mundo. Acá lo que se necesita es un trabajo conjunto, articulado, que la ciudadanía sienta que quienes están al mando están remando todos para el mismo lado y no ve la ciudadanía que está siendo victimizada por hechos como los que vimos recientemente, ve que la alcaldía rema para un lado, el gobierno para el otro, la policía para otro. Eso no le sirve a nadie. Acá la alcaldía tiene que trabajar articuladamente con el gobierno nacional, con la policía de Bogotá, respaldar al general Gómez, que es un gran general, con toda la experiencia, viene de ser comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, y respaldarlos, darle esto. Imagínense que puede estar sintiendo hoy un teniente coronel o un mayor comandante de estación ante el trino de anoche de la alcaldesa Claudia López. Ellos están poniendo el pecho, están tratando de hacer lo que pueden con los recursos escasos que tienen y salen a culparlos de la situación de inseguridad cuando vieron hace poco tiempo que lo que hicieron fue reducirles el presupuesto de seguridad. El coronavirus ha puesto al descubierto el excesivo centralismo que tenemos en el país. Las pruebas que aún no se han masificado, tenían que llegar aquí a Bogotá, al Instituto Nacional de Salud, desde el último rincón de Colombia. Entonces también hay una situación muy, muy compleja en la que los gobernantes territoriales tienen que poner... Pero también le echa la culpa al gobierno nacional sobre la apertura. O sea, también responsabiliza al gobierno nacional. Va una cosa con la otra. Mire, nosotros tenemos una discusión con el gobierno nacional respecto al manejo de los recursos. Ayer salió un informe, por ejemplo, de la Universidad Javeriana, que desnuda la realidad de las cifras para atender la pandemia. Las cifras que entrega el gobierno nacional no son ciertas. Los hospitales no han recibido los recursos de la pandemia. Los recursos han quedado atrapados, una parte de ellos en las EPS. Los recursos del FOME, del Fondo de Emergencia, no han llegado a las alcaldías y gobernaciones. De tal suerte que, digamos, aquí hay una situación en la que, claro, ha habido aciertos en alcaldes, en gobernadores y en el gobierno nacional, hay que reconocerlo. Pero también ha habido dificultades y nada ganamos con ocultarlas ni con silenciar esas dificultades, sino que hay que ponerlas en el debate público para poder encontrar soluciones concurrentes que permitan que entre todos salgamos al otro lado en un momento en el que vamos a enfrentar la circunstancia más difícil de la pandemia.